desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, la Fórmula 1. En esta ocasión estamos con varias bajas. Ha llegado el invierno el otoño a Desde Boxes, y tenemos la baja de Juan y de José, que se han tenido que meter en cama. Pero tengo conmigo a Emmanuel. Muy buenas, Emmanuel. Hola Dani, yo no me tengo que meter en cama, pero creo que todo el mundo que este fin de semana ha seguido la Fórmula 1 en directo, unas horitas de sueño que no vamos a recuperar, pero bueno, ahí se queda por el camino ese sueño que hemos perdido. Sí, desde luego, recordemos que la Fórmula 1 este fin de semana ha tenido un horario especial por el tema del tifón. Recordaréis que este fin de semana se ha disputado el Gran Premio de Japón. La clasificación era el sábado, pero no se ha podido seguir la agenda oficial. Ha habido un cambio de planes. Ya luego comentábamos en el previo. Yo creo que no llegamos a informar realmente del cambio, porque todavía no se había producido el anuncio, pero la clasificación al final se ha corrido el domingo por la mañana en Japón, madrugada en España y en Europa. Y la carrera se ha disputado un par de horas más tarde, en el horario que sí que estaba previsto. Con lo cual, pues ha sido una carrera diferente en el sentido de que cualquier imprevisto en clasificación dejaba prácticamente sin reacción a los equipos para la carrera. Como ya hemos dicho, vamos a hablar de Japón. Creo que esta semana pocas noticias tenemos, ha sido una semana bastante tranquila. Y Emma, yo creo que lo mejor es que empecemos por clasificación. Sí, de hecho, Dani, mira, hablando de esto de que no tenemos noticias, y es que como es tradicional, estamos grabando el martes, mañana va a ser miércoles de anuncios, porque no vamos a hablar de noticias porque están a punto de desatarse. Mañana hay una reunión ahí de equipos, FIA, Liberty y todos en la sede de la FIA en París para discutir tema de reglamento 2021 y algunos cambios para 2020, con lo cual pues no tiene mucho sentido especular, ¿no?, cuando mañana igual tenemos cosas oficiales al respecto e interesantes, ¿no?, porque esto ya tiene que estar al menos de cara a 2021 el reglamento tiene que salir a más tardar el 31, y de cara a 2020 lo que falta por deducir, por saber si va a haber el tema de las carreras de clasificación o qué demonios, ¿no? Es un poco lo que falta por saber. Y ya centrados en Japón, como tú decías, al final llegó el tifón, y en este caso la organización, no solo del circuito, sino la FIA, Liberty y tal, decidieron no especular, y ya el viernes nada más comenzar los primeros libres ya mandaron el comunicado de que se suspendía toda la actividad del circuito el sábado, o sea, libres, clasificación se suspendía. De hecho, los terceros libres se suspendieron completamente. En cambio, la clasificación, como te decía, se pasó a disputar el domingo previa a la carrera. Y bueno, en ese sentido me alegro de que no especularan, porque podrían especular y ala, venga, vamos, a ver si llueve, no llueve, si podemos, no, tal. Al final, el tifón por la zona del circuito no causó ningún estrago, simplemente fue, por lo que he leído, una simple tormenta más o menos copiosa, no como en otras zonas del país donde hasta había camiones volando. O sea que igual se hubiera podido disputar la actividad en pista, pero me alegro que no especularan, porque ya no solo hay pilotos y demás en el trazado, sino mucho público japonés que acude y que vete tú a saber. Al final no acabó los efectos del tifón haciéndose fuertes, pero de darse al contrario, pues imagínate, ¿no? Hay un montón de gente a merced de un tifón. Y Sí, desde luego aquí pues estábamos acostumbrados,
sobre todo igual en grandes premios pues de zonas pues más competitivas o de Europa, donde también hemos visto alguna vez alguna cosa del estilo, cuando pues ha habido lluvias muy fuertes, cuando ha habido temporales y cosas similares, eso, que el tiempo de reacción a veces es muy alto. Empezamos con las clasificaciones y con las sesiones que haya preparadas, aún sabiendo que viene ese mal tiempo, y las medidas se toman pues al final, con las televisiones conectando y viendo carreras de barquitos. Desde luego en Japón pues se han tomado las cosas muy en serio, las han planificado y las han ejecutado. Es decir, viene el tifón, pues ya está, aquí ya no se corre, lo dejamos para el domingo. La verdad es que creo que recordar que la semana pasada grabamos el martes, me parece, y ya estaba esa opción sobre la mesa. Ya era algo que, aunque nosotros no pudimos confirmar porque se produjo más tarde, sí que ya era algo que se tenía pensado, ya se había definido el horario para el domingo en caso de que hubiese que cambiar los planes, y la verdad es que ha salido todo sobre lo planificado, ha salido perfecto. Es decir, han esperado al momento, dicen, bueno, pues a partir de aquí la previsión ya no va a cambiar demasiado, efectivamente, pues corremos el domingo y clasificamos el domingo. Y además, como esa previsión decía que el domingo iba a ser el día más caluroso y soleado de la historia de Japón reciente, pues lo hacía más fácil, ¿no? Y ya de paso todo esto sirvió para un poco para probar un cambio de formato del deporte, ¿no? Porque ya que pasa un tifón, pues vamos a probar a juntar el domingo clasificación en carrera, que ahora que ha gustado así de repente, vamos a ver, o sea, ha vuelto ya. Yo creo que lo han aprovechado para un poco forzar ahí, venga, a ver si reducimos los días del personal en fin, en semana de carreras y tal, que no se va a hacer así, o sea, esto de comprimir clasificación y carrera en un mismo día, pero reducir el tiempo que la gente de los equipos está en el trazado, eso sí que está en el pensamiento de los mandamases, y la idea pasa por reducir, por lo que he leído, seguir con 3 días de actividad en pista, solo que el viernes se eliminaría una tanda de libres, solo habría una, la más tardía, y la parte de la mañana sería para prensa, con lo cual lo que ocurre ahora mismo el jueves, que hay ruedas de prensa, patatín patapán, eso se pasaría al viernes por la mañana, el viernes por la tarde una jornada de libres, y ya después sábado y domingo pues lo que ya conocemos hasta ahora, ¿no? Bueno, lo que conocemos sería con 2 sesiones, o sea, los libres 2 y 3 el sábado, clasificación el domingo y carrera el domingo, ¿no? Sería libres, una jornada de libres el sábado y después clasificación, todo igual. O sea, se eliminaría una sesión. Se eliminaría una de libres. Sí, vale. Sí, una de libres. Vale. Estupendo. Sí. Estupendo. Menos tandas de entrenamientos en pretemporada. Sí, así. Menos días en cada tanda. Y ahora una sesión menos. Ese es el camino. Si quieren 25 carreras, ese es el camino. Bueno, Fernando Alonso, en ese sentido, ya se está preparando para todo esto, para volver a la Fórmula 1 cuando sea un deporte digital, cuando ya solo se corra con videoconsola y tal. Ya tiene su equipo, ya tiene a Kimoa patrocinando el equipo bueno, no sé si es Fórmula 1, me parece que sí, ¿no? Tiene un equipo... Tal como lo has dicho, me ha venido a la mente los cerebros de Futurama, tal como lo has dicho. En 2300 ahí el cerebro con la cabeza de Alonso, con unos robots ahí manejando el tinglao. En fin, ya volviendo a Japón, evidentemente sabiendo que el sábado no iba a haber actividad en pista, pues los entrenamientos libres cobraban aún más importancia de la que tenían a priori, y de ahí vimos que los Mercedes pisaban fuerte, ¿no? Sobre todo Bottas,
En la segunda sesión, bueno, él y Hamilton dieron la impresión de que en esta ocasión iban a estar un pasito por delante de los Ferrari. Pero bueno, pasó el tifón, llegamos a la mañana del domingo, como decía, uno de los días más soleados en la historia reciente de Japón. Y la verdad que tuvimos una clasificación con su toque de bandera roja, porque en la Q1 no solo tuvimos una, sino que tuvimos dos banderas rojas provocadas, una por Kubica y otra por Magnussen, además casi que consecutivas nada más empezar la sesión, pues a la banderita roja. Tanto uno como el otro tenían un incidente en la última curva del trazado, una vez pasada la chicane, que desemboca en la recta de salida, pues en el caso de Kubica sí que parece más un error. En el caso de Magnussen igual pudo llegar a tener la influencia del viento, ¿no? Porque sí que había alguna que otra ráfaga importante el domingo por la mañana. Una vez solucionado estas banderas rojas, pues en la Q1 se quedaron más o menos, sí, los habituales, con alguna sorpresilla. Aparte de Magnussen y Kubica, pues se quedó Russell, que entra dentro de lo previsto. También se quedó Pérez y Ricardo, que puede sorprender, pero lo cierto es que Renault en libres y después aquí en clasificación no dieron pie con bola. La carrera es otro asunto, pero tanto en libres como en la clasificación no dieron pie con bola. Ahí está Ricardo, que se quedó en la Q1. Y de hecho Hulkenberg fue el último de la Q2, o sea que el rendimiento bastante malo de Renault en clasificación. Como digo, la carrera cambió su panorama, pero en clasificación bastante mal. En la Q2, aparte de Hulkenberg, se quedaba Kvyat, Raikkonen, Stroll y Giovinazzi. Con lo cual en la Q3 nos encontramos con Grosjean, que fue décimo, Gasly noveno, Norris octavo, séptimo Carlos Sainz, sexto Albon, quinto Verstappen, cuarto Hamilton, que igual puede llegar a sorprender porque no todos los días se ve a Hamilton cuarto, tercero Bottas, segundo Leclerc y primero Vettel, que la verdad se marcó una buena pole. Y un poco esto daba la vuelta a la tortilla de lo que vimos en libres, ¿no? Ferrari le devolvía bueno, volvía a la senda de los últimos grandes premios, logrando otra pole, que ya he perdido la cuenta de cuántas llevan consecutivas, como 5 consecutivas deben llevar, ¿no? Las 4 de Leclerc y una hora de Vettel, pues sí, deben llevar 5 consecutivas. Y bueno, pues Vettel en esta ocasión pues tuvo un par de décimas más que le permitieron pues salir de primera posición, y además Leclerc segundo, con lo cual resultado más que idóneo para Ferrari de cara a la carrera que tendrían en unas horitas más. Decir también que hubo penalizaciones que atañaron a Magnussen y Kubica por los incidentes que tuvieron esos accidentes que tuvieron en la Q1. Al final Magnussen tuvo que cambiar la caja de cambios, 5 posiciones, y Kubica incluso salió desde el pit lane, pero bueno, como ya eran último y penúltimo, pues tampoco es que cambiara mucho la película. Sí, la verdad es que, bueno, como decías, ¿no? Hemos encadenado una serie de poles para el equipo Ferrari. La verdad es que le ha puesto, digamos que llevamos una segunda mitad de campeonato un poquito más interesante. Estoy viendo aquí que, por recordar un poco, en las 8 primeras carreras todo han sido victorias de Mercedes, y salvo 2 que han sido de Bottas, el resto todas son de Hamilton, y a partir de ahí sí que hemos tenido un poco de alternancia. Digamos que a partir de Austria, justo antes del mes de julio, que fue así, digamos, donde juntamos unas carreras muy interesantes, hasta ese momento pues teníamos todo dominio Mercedes. Luego sí que tuvimos 2 carreras que ganó Verstappen en Austria y en Alemania. Se quedó Hamilton con la victoria en Gran Bretaña, y a partir de ahí, bueno, Hungría se lo llevó Mercedes, Bélgica Ferrari con Leclerc, Italia otra vez Leclerc,
Singapur, Vettel, y la verdad es que ha estado animando un poco el campeonato. Si bien las primeras posiciones estaban ya bastante cantadas para los dos de Mercedes, pues a partir de aquí sí que hemos tenido una serie de alternancias que, bueno, pues han dado un poquito la vuelta a lo que estábamos viendo. Y como dices, Emma, aquí, aunque los libres fueran una cosa, la clasificación nos llevaba a esas dos posiciones iniciales en la parrilla de los Ferrari y apuntaban a una carrera bastante interesante. Una carrera que, como comentabas, se disputaba pocas horas después de la clasificación, por lo que ya hemos dicho, por el tifón, y que comenzaba quizá con dos meteduras de pata, sobre todo la de Vettel, que han sentenciado prácticamente desde el minuto 1 el cómo tenía que ser la carrera. Vettel se ha quedado clavado básicamente porque ha arrancado un poquito antes de tiempo, ha frenado el coche rápidamente, es decir, que se ha saltado un par de milésimas de segundo la salida, se ha parado, ahí ha perdido el tiempo porque se ha puesto el semáforo en rojo y Valtteri Bottas, sobre todo Valtteri Bottas, que salía por detrás de él, se ha encontrado un coche prácticamente parado, ha visto la oportunidad, ha salido pues por el exterior de la pista, por la parte exterior de la curva, por la zona izquierda del circuito, y ha conseguido adelantar al Ferrari, se ha puesto en primera posición, y por el otro lado su compañero de equipo Hamilton intentaba también hacer lo mismo. Hemos llegado a la primera curva con Valtteri Bottas en esa primera posición. La verdad es que ha hecho muy bien la salida y ha sido muy inteligente a la hora de colocarse. Ha conseguido esa primera posición. Teníamos a Vettel, que intentaba pues mantener sus opciones, conseguía llegar en segunda. Hamilton quedaba en tercera y teníamos a Charles Leclerc, que también se veía que había salido de forma bastante nefasta, yo creo, que se tenía que pelear con Max Verstappen, que venía también por el exterior de la pista, y que la primera curva es una de las partes importantes también de la carrera. Choca Max Verstappen, intenta ir por el exterior, Charles Leclerc intenta hacer una curva pasando mucho hacia el exterior y se lo lleva por delante. Chocan los dos, se ven los dos coches dañados. De hecho, en la parte después de comentarios, una vez finalizada la carrera, y creo que también lo ha dicho con los comisarios, y es que Charles Leclerc notaba que el coche tuvo un problema de su viraje y por eso terminó yéndose contra el piloto holandés de Red Bull. Los dos quedan tocados, el que más tocado queda es Max Verstappen. Charles Leclerc también tiene que cambiar el morro del coche, pero viene una parte importante en este cambio, y es que Leclerc habría perdido simplemente el lateral del morro, lo tenía medio descolgado, y bueno, pues continuaba a menos ritmo del que se suponía. Intentaban determinar un poco si esa pieza les suponía la necesidad de entrar o no. Al final esa pieza se ha desprendido, ha salido contra el coche de atrás, ha salido contra Hamilton, le ha reventado un retrovisor. Además también Leclerc llevaba otro retrovisor tocado, que de hecho hay una imagen bastante interesante en una de las curvas del circuito, de las más rápidas que hay, con una mano manejando el volante y con la otra intentando arreglar un poco el retrovisor, que al final termina cayendo. Y esta decisión del equipo Ferrari de mantener el coche de Leclerc en la pista hasta que se le ha caído pues ese trozo de alerón y luego buscar un poco que le cuadrase para ver si mantenía un ritmo bueno o si ya entraban en boxes para cambiar la estrategia, después ha sido sancionada. Con la carrera ya más o menos estabilizada, teníamos a Bottas tirando en primera posición, teníamos a Vettel en segunda, teníamos después a Hamilton, que había conseguido pasar a Charles Leclerc, que había perdido
Hamilton ese retrovisor. La verdad es que hubo ahí ciertas quejas, que es lo que, como decía, propició después una sanción para el monegasco. Charles Leclerc aprovechaba, bueno, pues cambiaba el morro del coche porque, bueno, eso no podían ir con tantos problemas. Intentaban cambiar un poco la estrategia y digamos que quedaba ya descolgado, por lo menos hasta la parte final de la carrera, quedaba descolgado de las primeras posiciones. También veíamos que Verstappen pues entraba, revisaba un poco daños y después de unas cuantas vueltas se retiraba en la carrera, puesto que tenía más problemas con el coche y los daños eran suficientes como para abandonar la carrera. ¿Qué nos quedaba entonces con estos dos favoritos a priori para la carrera, ya fuera de opciones y con los Mercedes tirando delante y Vettel intercalado? Bueno, pues nos quedaba un poco que Vettel jugase con la estrategia para intentar sobrepasar a Bottas. En el cambio de neumáticos y un posible cambio de estrategia, pasando de 1 a 2 paradas, Vettel se mete en esa ventana, Bottas reacciona el equipo e intentan cubrir lo que haga el alemán de Ferrari y marcan una segunda estrategia distinta para el Mercedes de Hamilton. Con lo cual, el equipo de Mercedes está con dos coches en las primeras posiciones, dos estrategias distintas y, a priori, un único rival. La carrera va avanzando. La verdad es que en eso no hemos tenido mucha cosa que comentar. Durante prácticamente toda la carrera pues han ido manteniendo las posiciones. Hamilton, cuando ha tenido que cambiar neumáticos, pues ha perdido las posiciones con los dos pilotos que iban por delante de él antes del primer baile, con Bottas y con Vettel. Y veíamos pues que hacia final de carrera, bueno, pues Bottas y Vettel volvían a entrar a cambiar neumáticos, Hamilton se mantenía, pero hacia el final de la carrera sí que el equipo Mercedes decidía que con los neumáticos como los llevaba, pues no había opción pues a llegar tranquilamente e intentar pues recuperar por lo menos la segunda posición y quitársela al equipo Ferrari, y decidían cambiar nuevamente neumáticos. Se va más tarde que los dos primeros y se mete pues para una estrategia, como digo, de 2 paradas, cuando parecía apuntar a que iba a ir a una. Lo que pasa es que, bueno, en las últimas vueltas intenta apretar lo máximo posible a Vettel, intenta alcanzarlo, pero no le da la carrera y no consigue acercarse demasiado al piloto de Ferrari como pues para poder adelantarlo. La verdad es que las ruedas del piloto alemán estaban ya bastante más gastadas que las de Hamilton, pero bueno, con esa remontada final, con unos neumáticos blandos, cuando Vettel tenía unos neumáticos medios, sí que se fue igualando un poco el desgaste y Hamilton pues no pudo adelantarlo, con lo cual teníamos a Bottas entrando cómodamente en primera posición, Vettel en segunda y en tercera teníamos a Hamilton. Por detrás, recuperando un poco la carrera, hemos tenido durante gran parte de la carrera a dos pilotos peleando, que han sido, bueno, peleando. Tenemos a Albon en cuarta posición, en tierra de nadie, y a Sainz un poco intentando alcanzarlo. La verdad es que Albon ha ido manteniendo distancia, se ha ido ampliando poco a poco. No ha tenido ningún tipo de opción Sainz, y que se ha ido mirando un poco pues a lo que le venía por detrás. Sainz ha conseguido pues mantener distancias con Ricciardo, por ejemplo, con Gasly, con Pérez, con Hülkenberg, que digamos que han sido los que venían por detrás, y ha conseguido también pues llegar en esa quinta posición por encima de Charles Leclerc, que ha ido remontando poco a poco y que la verdad es que en los últimos instantes de carrera Leclerc ha intentado también poner neumáticos blandos para intentar ir a por la vuelta rápida, no lo ha conseguido, y eso pues ha dado tranquilidad a Carlos Sainz, que al final pues ha entrado con 29 segundos, con 30 segundos prácticamente sobre Leclerc, con ese cambio gratuito que ha hecho Leclerc para intentar ese punto extra
visto que con Sainz no parecía que fuese a poder. Desde luego, esa posición, esa quinta posición de Carlos Sainz es muy, muy meritoria, y yo creo que luego lo destacaremos, que algo tendremos más que decir del piloto español. Y como decía, por detrás Leclerc, Ricciardo, Gasly, Pérez y Hülkenberg. Esos han sido los que han acabado en el top 10. Por detrás, Stroll, Kvyat, Norris, Raikkonen, Grosjean, Giovinazzi, Magnussen, Russell y Kubica. El único que quedaba fuera de carrera era Max Verstappen. Yo la verdad aquí he visto un Bottas muy serio, ya como comentamos antes, ya empezó marcando la pauta desde los libres del viernes. Después en clasificación el domingo por la mañana no pudo lograr la pole, pero ya quedó por delante de Hamilton, que bueno, pues Hamilton es el tío con más poles en la historia de Fórmula 1. Quedar por delante de él pues ya supone un punto. Y después en la arrancada, sumado al error de Vettel, pues se colocó en una posición franca de victoria, porque yo creo que Mercedes prefirió brindarle la victoria a Bottas antes que conseguir el mejor resultado global para el equipo, porque esa segunda parada de Hamilton, yo tengo la opinión de que Hamilton hubiera podido ir a una parada, y si llega a ir a una parada, evidentemente se hubiera encontrado el primero y Bottas segundo, con lo cual, aunque intercambiaran posiciones, quedarían primero y segundo, más o menos. Pero Mercedes, yo creo que soy de esa opinión, que dijo, mira, Bottas adelantó a Vettel en la salida, no va lento, porque no es de estas carreras que dices que Bottas que no da, pues aquí sí que daba, y mira, pues no nos vamos a complicar la vida, Bottas a 2 paradas y Hamilton también a 2 paradas, y si al final resulta que Hamilton adelanta a Vettel, pues genial, y si no, pues también genial, porque al final el título ya lo iban a conseguir, porque tenían que sumar 14 puntos más que Ferrari, y con lo que pasó con Leclerc en la salida pues ya lo tenían hecho, y el de pilotos estaba también está hecho, vamos, con lo cual pues quedar segundo, tercero, pues al único que van a fastidiar un poco es a Hamilton, que es realmente el único que se quedó fastidiado de la película, que no le gustó. Es más, Hamilton, por lo visto, defendía también lo mismo, ¿no? Que la estrategia no era haber hecho ese cambio de neumáticos al final. Y el propio Bottas lo preguntó por radio, porque ya se lo olía, ¿no? Ya se lo olía de que Hamilton iba a ir a una parada, que de hecho parecía un poco más sensato. Hamilton paró en la 21 y dices, pues vale que se encontraron con más degradación de la que pudieron, de los datos que extrayeron el viernes, vale, la pista estaba más verde porque no se disputaron el sábado ni nada, etcétera, etcétera, tenían menos datos, menos actividad en pista del sábado, pero esas vueltas que estuvo Hamilton en el primer stint de más, yo cuando le digo una parada, pero bueno, al final Mercedes optó por esto, que quieras o no quieras, pues también le debían a Bottas alguna, ¿no? Porque el año pasado a Bottas también le dijeron frena en Rusia, que es mejor que gane Hamilton para acabar de finiquitar el título, y bueno, pues mira, pues la tiene de vuelta, y además que Bottas pues no fue lento, o sea que podía haber ido lento y que Vettel estuviera ahí achuchándole y tal, y no, en ningún momento tuvo. El único achucho que tuvo es la posibilidad de que Hamilton fuera una, y bueno, pues no fue, y así acabó la cosa. Con Vettel pues tuvo este error que comentabas tú en la salida, de que arranco no arranco. Para mí fue una salida falsa, pero como la tolerancia que tiene el sensor y tal como mide la FIA estas cosas, pues se permite una tolerancia, pues Vettel no se salió de esa tolerancia y no lo sancionaron, ¿no? Vimos como en Italia Raikkonen sí que era sancionado por lo mismo, con lo cual ahí no hubo tolerancia. En Austria también recuerdo a Magnussen que lo sancionaron por saltarse la salida si no voy mal. Y también había una imagen de Sainz haciendo casi lo mismo que hizo Vettel aquí, pero evidentemente no se salió de esa tolerancia, con lo cual más o menos
aquí sí que creo que se sigue una línea de actuación de la FIA. Lo que yo creo que ya empieza a diverger en cuanto a la FIA es, por ejemplo, el incidente entre Verstappen y Leclerc en la salida. Sobre todo no entiendo, al margen de que primero dijeran que no había investigación, para después abrirla, para finalmente decir que la decisión final se iba a tomar después de la carrera, lo que me parece un poco sin sentido. O sea, os pagan para tomar decisiones y tampoco es que la carrera estuviera plagada de eventos que hicieran que los comisarios no pudieran respirar a la hora de tomar decisiones, con lo cual, bueno, en fin. Pero el hecho de sobre todo la sanción a Leclerc por causar una colisión con Verstappen, a ver, teniendo en cuenta la filosofía que tenemos ahora a partir de Austria, a mí no me cuadra la sanción de 5 segundos que le pusieron a Leclerc, porque primero de todo, que como tú llegaste a decir, el Leclerc tiene un subviraje y acaba impactando con Verstappen, que es aparatoso y se rompe en piezas y sale todo volando, sí. Pero, por ejemplo, Carlos Sainz también tuvo un subviraje en la primera vuelta de Monza con Albon, donde Albon acabó en Lesmo 2 comiéndose una grava tremenda y ahí no pasó nada. Es cierto que no fue tan aparatoso como esto, ni Verstappen salió volando ni nada, pero en cambio aquí sí. En fin, pues eso es donde veo lo sentido, que yo hubiera sancionado todo con otra filosofía, pero tenemos ahora esta y digo, pues eso me chirría. Ya la que sí que me cuadra por completo es la de conducir de manera segura por el tema de las piezas, que hasta me parecen poco 10 segundos, porque lo que pudo haber pasado allí pudo llegar a ser hasta una desgracia, porque como tú decías, en un momento dado ya de primera salen volando piezas ya nada más producirse el accidente, ¿no? Pero ya después en plena recta previa a la 130R se acaba desprendiendo la parte izquierda del alerón y acabó impactando y cortó de cuajo un retrovisor de Hamilton, y también impactaron piezas con el halo de Hamilton, e incluso Norris se vio perjudicado porque parte de todas estas piezas al final acabaron obstruyéndole una toma de refrigeración de los frenos que al final acabó por el traste con su carrera, ¿no? Pero esto no fue en la primera vuelta. Leclerc estuvo con esto volando, que la decisión la tiene que tomar el equipo, no Leclerc, porque Leclerc ve lo que ve desde su posición, que es poquito, es muy poquito, ¿no? Y aquí el equipo, no sé cuántas vueltas Leclerc hizo como 3 vueltas, llegó a hacer, se mete en la tercera vuelta. Con todo esto hay... ¡Hala, venga! Que yo lo entiendo que quieran, pues, evidentemente entrar de primeras, acaba con tu carrera y no quieres parar, lo entiendo, pero hay que parar, porque ya no solo estás Leclerc, Hamilton y los demás pilotos en pista, sino que hay unos comisarios y un público que vete tú a saber dónde puede llegar a parar una pieza de carbono o un retrovisor de titanio, y a la velocidad que pueden llegar a ir, y no pasó nada, que sepamos, no pasó nada, pero no es la primera vez que una pieza se desprende de un monoplaza y acaba causando la muerte de un comisario, por ejemplo, con lo cual ante estas cosas, pues en la medida de lo posible parar. Sí, te fastidia la carrera, pero hay que parar, porque si llega a pasar algo, pues puede a ocasionar lesiones graves, ¿no? Con lo cual sí que me cuadra. Y ya, pues como decía antes, lo que ya me descoloca es que primero dijeran que no había investigación, para después decir que sí que hay investigación, para acabar, no, que lo dejamos para después de carrera. Ya, ostras, colega, que estáis para eso, ¿cómo que después de carrera? Y además podía haber influido totalmente en el resultado una sanción, sí o no,
de Leclerc. De hecho, Verstappen acaba abandonando sin saber la sanción que tuvo Leclerc. Después, claro, evidentemente ya sabrá a día de hoy que le han puesto 5 segundos por su toque y después 10 por el tema de las piezas, ¿no? Pero, a ver, yo creo que había datos sobre la mesa para meter la sanción sin tener que recurrir a esperar a acabar la carrera para lo mismo, ¿no? Y después también algo que también tuvo involucrado a un Red Bull, el de Albon, fue el incidente con Norris, que me recordó, no sé si tienes tú en mente, uno que tuvo también Kvyat con Raikkonen, creo que en Singapur. Y Norris ya venía con el coche tocado, ¿no? Por esto que comentaba del tema de la obstrucción en un conducto de refrigeración de frenos, y iba a parar en esa vuelta. Y se encontró con Albon que evidentemente tenía una frenaba como en otro código postal más tarde que Norris, y con esta nueva filosofía de dejar a los pilotos correr, pues vale, me cuadra que no haya ninguna sanción, como creo que no pasó nada en el Kvyat Raikkonen, pero ostras, realmente se lo lleva a Norris, pero por completo. Yo evidentemente en otra lo hubiera puesto sanción, pero como estamos con esta filosofía de pues dejarles correr y venga, si hay toques y tal y tienes que liarla mucho tal, o perjudicar a Verstappen y que el otro no se llame Verstappen o lo que sea, pues se toman este tipo de decisiones por parte de la FIA. Y ya para ir rematando con mi comentario, nada, señalar la carrera una vez más de Carlos. Un quinto puesto muy valioso, otro quinto puesto, ya van unos cuantos este año, y a un ritmo muy, muy equilibrado. Fue el único que fue a una parada de la parte de arriba de la parrilla. Y bueno, pues al final, como él dijo, Leclerc, que venía recuperando, pues los hizo un Leclerc que tenía el coche tocado evidentemente, pero les hizo a Ferrari decantarse por ir por la vuelta rápida antes que en recuperar su posición, que al final Leclerc no consiguió la vuelta rápida, pero bueno, un poco les hizo entre comillas claudicar, ¿no? Y tirarse a ir a la vuelta rápida con Leclerc por el ritmo de Carlos, que la verdad hizo sobre todo el segundo stint con el neumático medio bastante bueno, y casi a la par, por no decir a la par, que los tiempos que estaba marcando Albon, que hay que recordar que Albon tiene un Red Bull, ¿no? Y además con este resultado Carlos consigue auparse hasta la sexta posición en el Mundial de Pilotos, que bueno, pues teniendo en cuenta lo que pilota y los pilotos que tiene alrededor, que llevan Ferrari, McLaren, etcétera, Red Bull y tal, pues quedar sexto, o al menos estar sexto de momento, porque lo cierto es que acaba de adelantar a Gasly, pero Albon, ahora que está en Red Bull, está comiendo puntos cada día, pues va a ser difícil que en estas 4 carreras aún no acabe por superarle, ¿no? Pero, oye, desde luego esta McLaren es sin duda la que ha pegado el salto más cualitativo con respecto a la temporada pasada, que tampoco era muy difícil porque ya lo que había era muy mejorable, ¿no? Estaban bastante mal y mejorar tampoco es que tengan mucho mérito, pero bueno, les queda lo más difícil, que es auparse a posiciones de podio. Y ya para acabar, pues sin clasificaciones libres les fue de pena a los Red Bull, no a los Renault, pues en cambio en clasificación pues
en especial Ricciardo, dieron el callo. De hecho, como en las primeras 10 vueltas de estar en la cola del pelotón, tanto Hülkenberg como Ricciardo ya estaban en zona de puntos. De hecho, hay un vídeo por ahí de la primera fase de carrera de Ricciardo adelantando muy limpiamente a todo el mundo. Bastante bueno, ¿no? Que una vez más nos quedamos con ganas de ver todo este sector de la parrilla en televisión. Sainz, Ricciardo, Gasly, Pérez y Hülkenberg, porque se promociona más a los primeros, ¿no? Y bueno, que el resultado de Renault queda pendiente porque Racing Point presentó una protesta aludiendo que Renault incumplió el apartado técnico del reglamento. En concreto, no sé, ahora no tengo qué es, algo relacionado con un presetting del reparto de frenada, algo así. Lo cierto es que está confiscado los volantes de ambos Renault y creo que la central Hydra para acabar de dilucidar qué va a pasar con Renault. Desde luego también tengo mis dudas de dónde Racing Point ha sacado la información para presentar esta protesta, porque si presentas una protesta tan clara como en su momento presentó la propia Renault con Haas, creo que fue, ¿no?, el año pasado en Monza, es porque tienes información de primera mano de que aquí hay pastel, porque si no, pues sí, puedes sospechar, pero si no se presentan este tipo de protestas, que aparte te supone un coste, porque que para una escudería es calderilla, pero bueno, hay que depositar una cierta cantidad para que la protesta vaya a trámite. Y desde luego ser tan conciso, ¿no? Oye, tiene esto en el reparto de frenadas, tiene algo que está fuera del reglamento. Bueno, la verdad es que, bueno, como dices, ¿no? Hay que tenerlo muy claro para meterte en una disputa solo con, pues me parece que el coche se le veía hacer algo raro en la televisión. No, o sea, aquí algo o saben. Hombre, o no sé. La salida de los Renault tú la ves tienen alguna historia. Y ves que salen como misiles, claro. Es que también los coches que están alrededor pues son Alfa Romeo, Haas y tal. Claro, no son ni Ferrari ni Mercedes, pero aún así salen, la verdad es que salieron muy bien. Pero bueno, a mí me llama la atención por eso, porque conocen datos. Evidentemente a ellos les importa bastante esto porque Racing Point tiene el objetivo en estas últimas carreras, el difícil objetivo de adelantar a Renault en el campeonato de constructores, con lo cual la decisión que se toma al respecto tiene un efecto importante, ¿no? Porque si descalifican a ambos, pues conseguirían punto los dos pilotos de Racing Point, cosa que no ha sucedido tal como quedó la clasificación provisional, porque esto acabó 11º. Pero nos quedan, estaba yo mirando antes, 4 carreras, ¿no? Sí, 4 carreras nos quedan. La diferencia de puntos es más de 20. No, sí, la diferencia, por eso digo que es muy difícil, pero bueno, eso se marcaron ese objetivo y bueno, los puntos que consiguieron esta carrera Renault fueron 9 puntos uno de Hülkenberg y 8 de Ricciardo. Si los eliminamos y sumamos los que sumaría Racing Point, que serían 4 y 1 de Stroll, serían 5. Bueno, pues no sería tan difícil, ¿no? O sea, serían 14 puntos cuando les quitan 23. Bueno, pues la verdad es que visto así, bueno, pues puede ser, pero desde luego aquí algo raro. Claro, y sobre todo, ostras, estos sabían, como tú decíamos antes, ¿vale? Como pasó en el caso de Renault con Haas, pues saben de primera mano que aquí hay pastel, porque vamos, o sea, conciso, al grano y tal, ¿no? Y después ya por último, la última decisión, que fue sorprendente, que yo realmente no me llegué a enterar, porque ni estaba siguiendo los tiempos en la aplicación ni lo que pasó en pista, es que la carrera estaba programada a 53 vueltas
y la clasificación refleja que la carrera fue a 52 porque hubo una vez más un error a la hora de mostrar la bandera de fin de carrera, que como os acordáis lo que pasó en Canadá, que dijeron a la modelo, no me acuerdo el nombre, que venga, da el banderazo, y resulta que lo dio una vuelta antes. Pues a partir de aquel momento la bandera no es la prioridad a la hora de marcar el final de carrera, sino que son los paneles luminosos que hay a lo largo de la pista donde se señalan las banderas amarillas, rojas y tal. Pues bueno, cuando el primero cruza la línea de meta y ve en el digital la pantallita esta, la bandera a cuadros, pues es el final de carrera. Eso es el oficial, ya no el banderazo que pueda dar un fulano o una fulana. Y por lo que he leído por ahí, resulta que cuando entra Bottas en la 52, pues le salta el banderazo. Con lo cual, pues empieza ya. Es cierto que después hicieron la 53, incluso hay un toque con Gasly y Pérez donde Pérez acaba abandonando. Pero bueno, como una vez mostrada la bandera de fin de carrera, pues ya se acaba la carrera, pues tuvieron que anular lo que pasó con la 53, que a mí me sorprende que tomaran la clasificación en la vuelta 52, cuando yo creo que lo suyo es que tomaran la clasificación en la vuelta 51, ¿no? Porque si le dieron el banderazo en la 52 a Bottas, lo suyo es tomar una vuelta antes de que sucediera eso, que sería la 51, pero no sé qué demonios pasó en la FIA, se estaban durmiendo o qué, o es que no han explicado muy bien cómo fue el error del sistema este de mostrar la bandera, porque lo cierto es que hubo un error, un bug, alguien programó mal, alguien hizo algo mal o algo pasó mal. Eso está claro, ¿no? Pero ya el colmo sería que tuvieran que clasificar en la 51 y se equivocaron y lo hicieron en la 52, pero bueno, como ya está firmado, pues bueno, nos quedamos en la 52. Y como no llegó a pasar nada, porque en estas estaban Vettel y Hamilton luchando, ¿no? Como decía Dani en la crónica, al final Hamilton consiguió recordarle las diferencias a Vettel. Es cierto que no en ningún momento le propuso el adelantamiento, el Ferrari iba muy rápido en las rectas y no le pudo proponer un intento de adelantamiento, pero imaginad, como pasó en su momento en Canadá, que creo que estaban luchando Ricardo con otro piloto, ahora no recuerdo cuál, que Hamilton adelanta a Vettel en la última vuelta, todo contento, y resulta que no, chaval, que no vale para nada, que hubo un bug aquí en el software o lo que demonios pasara y la clasificación es la de la vuelta anterior. Sí, además la explicación es esa, ¿no? La que han dado, que hubo un fallo informático. Sí, algo así. Exactamente no han dicho nada, porque incluso ellos aún deben estar en plan flipando, porque se supone... Deben estar dando vueltas a ver qué demonios ha pasado, porque al final lo del fallo informático es algo muy, muy bonito de decir, muy fácil de salir. Se dice obviamente cuando no eres informático y al final, bueno, pues oye, la informática está en todo. Es decir, pues si el comisario de carrera tiene un botón para decir, bueno, pues esta es la última vuelta y el botón, pues yo qué sé, falla y lo marca una vuelta antes, pues oye, es un fallo informático, sí, muy bien. O si el comisario le da y el programa pues no lo contabiliza, no está mirando a ver las posiciones en el GPS, pues eso sí que es un fallo informático y no está resuelto, pero es un fallo que ha cometido alguien. O sea, todo está informatizado, muy bien, sí, claro, pues un fallo informático, pero ¿y de dónde viene ese fallo, no? Sí. Habrá que ver si encuentran eso, pues de alguna manera que, yo qué sé, el software que utilizan para ver las posiciones de los pilotos, pues contaba mal o lo que fuese. Habría que echarle un vistazo a eso, sí. pero desde luego lo que tú dices, o sea, una suerte que no haya pasado nada en las últimas vueltas, que bueno, como indicas, ¿no? Hamilton venía a una velocidad pasmosa para intentar cazar a Vettel, que en las últimas vueltas, pues con esa degradación de los neumáticos distintos que tenía el inglés, pues al final no pudo presentar mucha batalla porque Sebastián Vettel todavía iba muy rápido y las cosas se igualaron.
claro, pues si hay un adelantamiento, aquí estaríamos hablando pues de un gran premio que ha acabado en los despachos, en la cabina, a ver qué es lo que demonios hace. Que de otra forma, sí, esto sí que ha afectado, porque en Canadá creo que no afectó en nada. Al final, las vueltas donde se tomó la clasificación, las posiciones donde se tomó la clasificación fueron las mismas en las que teóricamente completaron la carrera, pero aquí sí que tuvo su efecto, sobre todo porque Pérez pasó de estar fuera completamente y Stroll sumar un punto y Hulkenberg tener 2 puntitos a que no, pues Pérez queda noveno, suma 2, Hulkenberg suma 1 y Stroll se queda con 0, que después veremos lo que le pasa a Renault, que esto hasta pueden rezar a Racing Point que pasara esta situación, ¿no? Pero aquí sí que en este caso sí que tuvo una afectación real, porque cuando dieron el banderazo electrónico, por así decirlo, a todos los pilotos les salió un mensaje de fin de carrera, ¿no? Imagino que desde radio les dijeron a todos, continuad, porque aquí estamos flipando. Por si acaso, continuad, ¿no? Y mira, justamente nada más cruzar la línea de meta, creo que fue en la primera curva. En la primera curva se tocaron Gasly y Pérez fuera de carrera, y mira, pues pasó el banderazo y, y no abandona, por así decirlo, pero no deja de ser curioso que se pone un sistema informático, electrónico, como lo queráis decir, para que no se produzcan errores humanos, y mira, pues el error sigue estando ahí. Evidentemente es un error humano porque alguien tiene que programar toda esa historia, y no creo que se haya fundido un fusible del ordenador de turno o lo que sea en No, este caso. desde luego, aquí se ha cometido un error y lo van a tapar como sea, pero desde luego no nos lo van a comentar. La verdad es que ensombrece un poco pues el final de la carrera, que la verdad es que nos ha dejado, quizá yo esperaba eso, pues haber tenido a Leclerc y a Verstappen, que son los que le ponen un poquito la guinda al pastel en estas últimas carreras, y que bueno, son los que tienen bastante hambre por conseguir puntos. Pero bueno, si se eliminan entre ellos a las primeras de cambio, en esta ocasión pues ha sido Leclerc a Verstappen. La verdad es que luego las sanciones yo creo que han estado bien aplicadas, y si en esa primera curva ven que la culpa claramente es de Leclerc, bien lo podrían haber sancionado quizá antes. Sobre todo lo que dices tú, en cuanto a que parece que estaban ociosos y que bueno, pues han dejado un poco pues para el final, ¿no? Ya miraremos a ver si esa acción de ir con el coche hecho polvo por la pista, y que obviamente ha puesto en peligro a los pilotos, porque un trozo de fibra se lleve por delante un retrovisor un par de centímetros más a la izquierda, no llega a ver halo, y le mete un golpetazo a Hamilton importante. Recordemos que los pilotos sí, o sea, llevan un visor más pequeño que un casco normal, sí, lleva mucho refuerzo ahí. La leche, pero todos recordamos lo de Massa, que un muellecito que se desprendió del coche de Barrichello, que vale, que ahora los cascos son más fuertes de los que llevó cuando pasó lo de Massa en aquel momento, pero te da una piececita esa de carbones que parece de plastilina a casi 300 o lo que sea, y drogui te quedas. Drogui y un poquito más a la izquierda y se nos mete por debajo del halo. A ver, quizá al cuerpo del piloto no llega, pero ahora te digo que a las manos, porque golpee por la parte de atrás del volante y te seccione uno o varios dedos. No, sí, es una zona complicada. No, aparte del impacto, ¿no? Que, por ejemplo, una de las cosas que más molesta a los pilotos cuando en las excavadoras de gravilla es que la gravilla se vuelve como balines, ¿no? En cierto sentido, y claro, eso al final a ver, no es nada dramático, pero las piedrecillas que impactan en las manos y tal, pues duelen, ¿no?
y cualquier No, no. cosa que se desprende del coche de delante, sobre todo en la parte de las manos, que son así un poco las que te puedes encontrar, pues pueden, a ver, no es nada dramático, pero el dolor que pueden causar es importante. Y si te dan en la cabeza, vale, no se te perfora el casco ni nada, porque ya son antirrifles y de todo, pero del golpe drogui te quedas, lo que puede derivar en un hostiazo importante. Sí, ya te digo yo que a una velocidad normal me tiene pasado pues lo típico con una moto en una autopista, que te comes un bicho en verano Sí, sí. y me tiene dado en un hombro o por debajo de un hombro, en una zona más bien blanda y el típico mosquito así un poco más grande, algún insecto un poquito más gordo, que obviamente no es ni una... No es nada comparado con un fragmento de un coche. Y yo Y corriendo, te Dani. hace daño, ¿eh? Sí, sí, yo corriendo, que voy a parado en comparación a ti que vas en moto, una mosca que se te Pues, mete en la boca y estás ahí echando la pota que... En fin, sí, pues sí, no. desde luego, yo creo que está bien penalizado, mal en el tiempo. Y además que advirtieron a Ferrari. A Ferrari le dijeron, oye, hay que entrar por esto. Y Ferrari aguantó un poquito más y bueno, pues Aguantó, buscó el rompió el hueco, límite. buscó si le venía bien la entrada, si cambiaba la estrategia y tal. Bueno, resultado, pues podía haber pasado algo y pasó. Y pasó porque Sí, sí. Hamilton recibió el impacto. No ha habido que lamentar daños personales, pero sí que hubo daños Bueno, materiales, que además es eso. O sea, ese retrovisor, a ver, hemos visto retrovisores que se pierden. Muy bien, no es un retrovisor normal. Vale que parece que son endebles, que tienen poca superficie donde están anclados y tal. Pero desde luego endebles no son. O sea, ese retrovisor no es fácil de seccionar. Entonces, no, ojo. no, no. Y después el de Leclerc se fue volando, que hay una imagen de, como tú decías antes, de haciendo 130R sujetando el retrovisor izquierdo y haciendo la curva con una mano. Pero ya, bueno, a la siguiente vuelta, creo, una cosa así, ya el retrovisor Ya se lo había sacado de medio. acabó en Australia o una cosa así, porque, claro, se rompió el soporte que estabiliza todo eso y a esas velocidades vuela todo, vamos, es como un transbordador entrando, bueno, un meteorito entrando en la atmósfera que se destruye todo este tipo de cosas. Y quizás sí, bueno, también de cosas que has comentado, pues un poco el no haber visto demasiado la parte donde sí que había más lucha. Yo creo que en esta ocasión, bueno, pues con Carlos me da la sensación de que sí que ha tenido una carrera bastante más tranquila en cuanto a ataques, en cuanto a tener que defenderse de coches eh, que le diesen demasiada guerra. En ese sentido yo creo que se ha salvado un poco. Ha tenido que trabajárselo en cuanto a correr contra el reloj, pero bueno, ha tenido ese adelantamiento de Albon pronto. Ha visto pues que no era rival para él y él se ha dedicado a hacer su carrera muy bien gestionado y ha salido todo fantástico, que es como tendría que salir. No se le ha quedado ningún neumático por el camino, no ha tenido problemas con Sí, las sí, sí. tuercas, no ha tenido ningún tipo de problema mecánico y bueno, pues son puntos que al final lo que hacen es afianzarlo para la temporada que viene, para, bueno, pues como un piloto que está en la Fórmula 1, yo creo que por méritos propios sí que si en algún momento pues sí que vimos que no parecía tener futuro, yo creo que ahora pues vamos a tener Carlos Sainz pues para unos Bueno, cuantos años falta más. Yo el, creo que casi asegurado. falta el último paso, ¿no? Que es verlo en posiciones de podio, lidiando con la victoria y lo que eso conllevaría de cara al campeonato. Falta ese sector, pero claro, en lo que estamos viendo ahora, pues evidentemente pues se desenvuelve bastante bien, ¿no? O sea, eso está... Yo creo que, vamos, si alguien tenía alguna duda, en estas posiciones Carlos se desenvuelve bastante bien, ¿no? O Yo sea, creo que la progresión es buena, es muy buena.
Sí, Habrá no. que ver lo que dices tú. Imagínate que McLaren, pues al final cumplen su profecía de que llegarán a estar ahí arriba. Bueno, pues para mí es el piloto que de los dos a día de hoy está llamado pues a protagonizar esa profecía Sí, porque de llegar a estar arriba. miras en el diferencial con Norris, que es cierto que Norris igual pudo tener alguna carrera, entre comillas, de mala suerte, aunque no me gusta hablar de mala suerte, pero más que Carlos a lo largo del año, pero Carlos creo que le quita 30 36 puntos. 36 puntos, que son puntos para hablar de McLaren estando en la posición que está, ¿no? Que en clasificación Norris aún sigue en la batalla con Carlos, sigue por delante, pero bueno, vamos a ver cómo acaba el año porque ahora mismo, a diferencia de lo que pasó en la primera parte de la temporada, hasta Carlos en clasificación ahora mismo está consiguiendo quedar por delante de Norris. En carrera ya después, evidentemente, hablando de estas diferencias, únicamente se consiguen si quedas por delante sí o sí. Uh-huh. Con lo cual, Bueno, bien. 36, 41 puntos, perdón. Estaba yo mirando que lo dobla y un poquito más, 46 puntos. O 46, 41 puntos, digo, perdón. Desde luego, bueno, pues esta carrera, la lástima, como digo, ¿no? Es no haber tenido a los otros dos coches que se nos han quedado ahí atrás, a Leclerc y a Verstappen, pero bueno, desde luego Bottas se ha merecido, ya solo con la salida, se ha merecido el lugar en el que ha acabado y lo tiene Sí, más que meritorio, me y parece. una pena, Dani, que esta situación que estamos viendo desde Bélgica, diría, Ferrari y Mercedes no se hubiera dado desde el comienzo de temporada, porque evidentemente el cambio del campeonato sería mm, in- increíble, ¿no? O sea, Sí, en esta... es que los datos que comentaba yo antes, Emma, si bien en esta parte que dices tú, de mediados de temporada, ¿no? Desde Austria, por ejemplo, hemos tenido 2 para Red Bull, hemos tenido 3 para Ferrari, 4 para Mercedes. Hay cierta igualdad. Claro, si vemos los datos con todo lo que ha habido antes, los 2 de Red Bull y los 3 de Ferrari no pasan a luchar contra 4 de Mercedes, sino que meteríamos los otros 8 grandes premios que han ganado y serían 12 de Mercedes. Es que aún sería un mal resultado, bueno, aún sería no, es que es un mal resultado incluso si juntásemos Red Bull y Ferrari, ¿no? Que tendrían 5 carreras ganadas contra 12 carreras que tiene Sí, sí. Mercedes. Y Si eso, mira, extrapolásemos esto pues al resto de la temporada, pues sí que habríamos tenido algo un poco más abierto y habría que ver sí, un poco sí. más la regularidad y no pues el estar machacando como ha hecho Hamilton. Y eso a pesar de que han conseguido las dos últimas victorias aquí en Rusia y Japón. Y se han proclamado por esta vez campeones del mundo de constructores. Y el de pilotos ya lo tienen atado, porque ya matemáticamente la cosa está entre Hamilton y Hamilton. Bueno, y Bottas, pero realmente es Hamilton. Con lo cual tendrán 12 títulos. O sea, esto es historia de la Fórmula 1. Nadie ha conseguido 12 títulos en 6 años sumando constructores y pilotos y es algo que va a lograr Mercedes pasado mañana, como quien dice. Pero la Sí, sensación en esta parte del campeonato es que Ferrari le planta cara a Mercedes. Red Bull aún está ahí, sin duda está un escalón, ha bajado un escalón con respecto a estos, pero claro, ver ahí que las carreras ahí pues no está claro quién puede ganar, si Leclerc, si Vettel, si Bottas, si Hamilton. Realmente a día de hoy puede ganar cualquiera de estos cuatro una carrera. Por coche no va a ser, con lo cual pues es un poco, claro, no es lo mismo de la primera parte del año donde hasta Mercedes no queriendo ganar acababa ganando. sí, la verdad es que ha sido un inicio de año triste y ahora pues nos vamos a comer en forma de que ya sabemos quién ha acabado, pues un poco ese problema, ¿no? Pero sí que estamos teniendo un final de temporada un poquito más entretenido en las carreras. Como decías, sí que han ganado
constructores, todavía no el de pilotos, pero el dato. El tercer clasificado está ahí en liza, pues 4 carreras, 25 puntos máximo en cada carrera, más la vuelta rápida, 26. Tendremos 104 puntos y Hamilton aventaja a Charles Leclerc, que es el tercero en la clasificación, en 117 puntos. Con lo cual, ahí ya no habría posibilidades. Si te parece, bueno, le damos una vuelta a la clasificación. Hamilton pues está en 338. Valtteri Bottas es segundo con 274 puntos. Las matemáticas dicen, si no me fallan los cálculos, que con 14 puntos en el próximo Gran Premio de Lewis Hamilton sobre Valtteri Bottas ya podría ser campeón del mundo, con lo cual pues es algo fácil, entre comillas, de conseguir. Lo que pasa es que, claro, tendríamos que irnos a que Bottas cometa algún tipo de error o que quede fuera de carrera. Luego, por debajo de estos dos pilotos tendríamos ya una zona donde sí hay lucha de guerrillas. Tendríamos en tercera, cuarta y quinta posición a Leclerc, a Verstappen y a Vettel. Leclerc sería el primero de ellos con 221 puntos. Verstappen y Vettel están empatados a 212 puntos. Con el cero que ha obtenido Verstappen en esta última carrera y los 8 puntos de Leclerc, pues antes estaban separados por un punto, ahora pues esa diferencia se va a 9 puntos. Por debajo de estos pilotos ya pues tendríamos la zona de parrilla donde sí que estamos viendo que luchen por posiciones, lo que pasa es que luchan por muy pocos puntos. Tendríamos en esta posición muy meritoria a Carlos Sainz con 76 puntos. Luego tendríamos a Gasly con 73 en séptima posición, Albon con 64 puntos en octava. Quizá estos tres pilotos sí que se van a disputar esa sexta plaza del Mundial. Luego ya tendríamos más abajo, tendríamos a Dani Ricciardo con 42, con ventaja sobre sus perseguidores, que serían Hülkenberg, Pérez y Norris, que están empatados a 35 puntos. 33 tiene Daniel Kvyat y 31 tiene Kimi Räikkönen. Quizá esta es la zona donde yo creo que más lucha va a haber, ¿no? Porque están 5 pilotos en prácticamente 4 puntos. Por debajo ya vendrían Kevin Magnussen, que es 15º con 19 puntos, con 20 puntos, perdón, con 19 está Lance Stroll. Luego ya a partir de ahí pues vendrían Grosjean, vendrían Giovinazzi y Kubica con 8, 4 y 1 punto respectivamente. Y luego Russell, que todavía no ha puntuado. En cuanto a constructores, como decíamos ya, se ha declarado pues el equipo Mercedes campeón del mundo con 612 puntos. Tendríamos segundo a Ferrari con 433, 323 tendría Red Bull, 111 McLaren, 77 puntos Renault, Toro Rosso estaría con 59, 54 tiene Racing Point, 35 Alfa Romeo, 28 Haas y 1 Williams. Aquí pues sí que sería más complicado que hubiera saltos en la clasificación, quizá más allá de lo que pueda haber entre Toro Rosso y Racing Point y quizá entre Alfa Romeo y Haas. Habría que ver un poco cómo va evolucionando esto, pero como decimos, es una zona donde se están jugando pocos puntos y las diferencias pues nos dan un poquito de intriga, pero poco más. Bueno, que como decíamos es cuestión de, no sé, es cuestión de tiempo, pero el caso es que seguro todo de los Mercedes pues será campeón del mundo, con lo cual pues ya como decía José, ya desde cuando le decía José, en chino o así, pues esto estaba claro, pues no sé, será cuestión de ver cuándo hacen la fiesta y más historias, porque ya Nos tampoco. quedará la duda, bueno, la fiesta será posiblemente en Norteamérica. Tenemos, esta semana no, la semana siguiente, la semana del 25 al 27 de octubre, tendremos el Gran Premio de México, luego tendremos el Gran Premio de Estados Unidos pegado, el 1, 2 y 3 de noviembre, con lo cual en esa franja de tiempo pues seguramente tengamos el campeón del mundo. México quizá
por la diferencia de puntos que hay, por esos 14 puntos que tiene que conseguir Hamilton sobre Bottas, creo que no se va a conseguir, con lo cual nos iríamos al Gran Premio de Austin en Estados Unidos y seguramente nos lleguemos a Brasil, que sería pues 2 semanas más tarde. O sea que vamos a festejarlo en Estados Unidos seguro. Uh-huh. Por cierto, dame ya noticia de última hora mientras estamos grabando el podcast, que no sé si te acuerdas de esto que hablamos del proyecto por tercer o cuarto intento de un gran premio en Miami en torno al estadio de los Dolphins de la NFL, el Hard Rock Stadium, que además este año es donde se va a disputar. Este año no, o sea, esta temporada, el próximo año, la próxima Super Bowl. Pues resulta que hay un comunicado diciendo que hay un principio de acuerdo para que la carrera tenga lugar en este entorno que comento, y además dan fecha, que sería en mayo de 2021, con lo cual... ¿En mayo? En mayo de 2021, con lo cual... ¿Qué quiere decir esto? Que la Fórmula 1 en España va a tener un Mayo, el primer fin de semana de mayo... tanto no llega. No sé si es el primer fin de semana de mayo. Yo creo que es el primer fin de semana de la primera semana, o sea, el fin de semana de la primera semana completa de mayo es cuando cae el Gran Premio de Mónaco, que está fijo en el calendario, y luego a partir de ahí establecen los demás, como dices, sí, en esas fechas. Mónaco pues es el último fin de semana. Lo que quiero decir es que España, vamos, o sea, este año, para el próximo año ha sobrevivido, por así decirlo, pero ya sí tiene que hacer frente a Miami, que Liberty se está peleando para el cuarto o quinto intento, pues olvídate, España ya a tomar viento. Es que además el año que viene, si no recuerdo mal, en mayo tenemos eso. O sea, Gran Premio de Mónaco, España y Holanda. Holanda, sí. Holanda y España seguidos. Y evidentemente... Claro, cosa que no puedes hacer con Miami. Y evidentemente, claro, aparte de eso, Holanda tiene contrato firmado y Mónaco no lo van a quitar en la vida. Con lo cual aquí España, pues salvo que se inventen o salvo que esto de Miami en un principio de acuerdo no llegue a materializarse finalmente, pero bueno, ya ahora mismo ya hablan de principio de acuerdo, ya incluso hay fecha y empieza la cosa, yo no sé, un proyectito por ahí y tal, sino ya es un principio de acuerdo, no sé, salvo que se inventen algo, saquen algo de la manga con España otras fechas o vete tú a saber. El de España, vamos, ya lo veía negro para el próximo año. Finalmente salió adelante, pero ahora ya con Miami de por medio para esas fechas, ya paga y vámonos. Que es que además, Emma, es que el otro día nos pasamos un rato largo viendo el mapa de Miami en esa zona donde está el estadio. Y a mí me cuesta mucho ver un circuito de Fórmula 1 ahí. O sea, desde luego esto trae muchas dudas. Yo estoy viendo las imágenes que después te pasaré de prototipo y tal, y se ve un super circuito y bueno, mola que te cagas, como en su momento las de Corea, ¿no? Evidentemente esto no es Corea y hay cosas ahí, pero claro, donde se va a hacer la mayoría del circuito es en los parkings, la zona de asfalto de parkings para el estadio, ¿no? Pero bueno, sí, en fin, vamos a ver cómo sale todo este tinglao y si se lleva a cabo, pero claro, la situación del Gran Premio en Montmeló, vamos, atendiendo a esto que ahora ha salido, pues bueno, muy difícil, vamos, bastante difícil, como digo, salvo algo de última hora que pues que no salga esto, de repente algo que ahora mismo no tal, pues olvídate. Ya el Gran Premio de España lo tiene, ya con lo de Holanda ya lo tenía chungo, pues mira, finalmente ha salido, pero ya con esto de por medio apaga y vámonos. Salvo que, no sé, de repente pues digan, venga, el Gran Premio de España en septiembre, yo qué sé, una cosa así.
pero no lo veo, ¿no? Pero también es cierto que vamos a ver cómo se configura el calendario de 2021, porque, claro, una carrera en Estados Unidos en mayo, teniendo en cuenta que, o sea, pasaríamos de Australia, Bahrein, China, nos vamos dependiendo cómo cuadre en el fin de semana todo esto, sería o Europa o Estados Unidos, o después a Estados Unidos, o después a Europa, después dos o tres grandes premios seguidos en Europa, después otra vez a Canadá. O sea, vamos a ver cómo lo cuadran, ¿no? Porque colocarlo en mayo supone colocarlo en plena el comienzo de la parte europea. Es cierto que hacemos ahí un poco a día de hoy el parón, entre comillas, de ir a Canadá, pero bueno, está equilibrado. En cambio aquí, pues no sé, tendrán que recalibrar las cosas. Sí, la verdad es que va a dar mucho, ¿eh? Va a dar para mucho, me parece a mí eso. Pero bueno. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más o si directamente pues vamos finalizando este podcast. No, nada más, a ver cómo se resuelve la reunión de mañana, porque hay lío, se avecina lío, no están, hay equipos divididos, lo cual para mí sería perfecto. Pues, equipos divididos y sobre todo los que están a disgusto son los equipos top, pues ahí hay que firmar el reglamento. Es cuando hay a disgusto de los equipos grandes, es cuando hay que apalabrar y acabar de finiquitar el calendario, el reglamento. Pero bueno, vamos a ver porque hay lío, cada uno tira para su tiesto y a ver en qué queda finalmente la historia de las carreras de clasificación para el próximo año y a ver en qué queda finalmente el coche del 2021 y el reglamento y todo para 2021. Ujú, sí, no, y además aquí también juegan, pues eso, los motoristas que presionarán de alguna manera, pues con los equipos que van a tener Sí, sí, el porque año que viene. leía por ahí, ha salido unas declaraciones del vicepresidente de Honda que ya no está muy por la labor de seguir en Fórmula 1. O sea que vamos a ver cómo cuaja todo esto, porque ya sería la leche que ya tenemos pocos motoristas, porque si saliera uno de ellos ya apaga y vámonos. Pues sí, la verdad es que mete miedo la progresión. A ver con qué nos encontramos a partir de mañana cuando empecemos a saber un poco qué es lo que se ha planteado en esa reunión y qué es lo que han ido decidiendo. Bueno, pues sin más, despedimos aquí este podcast. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Os recordamos que desde Vox.es es la página web del podcast, donde podréis encontrar, aparte de los posts con los episodios, podréis encontrar medios de contacto y redes sociales. Como hoy estamos un poco bajo mínimos, os recuerdo formas de contacto que son desde boxespodcast@gmail.com, nuestro correo electrónico y nuestro canal de Telegram t.me/desde boxes. Iván Emanuel lo recordará en redes sociales. Yo me despido, un saludo y hasta luego. En Twitter, como siempre, somos @desdeboxes. Y nada, un saludo de aquí a los enfermos, porque de aquí está todo el mundo. Juan, José, hasta Agustín está últimamente pachuchillo. Pues a ver si esto como decías tú, Dani, al principio de la grabación, llega el otoño y aquí toco madera para que no me toque a mí, porque esto de tener un resfriado nunca mola. En fin, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Un saludo. Vamos a ver. Joder, Emma, tío. Es que está verde. No, sí. ¿Viste las Eh, imágenes proyectadas? Es que estoy abajo con el Street View, joder, y es que los parkings están verdes, coño, verdes.
¿Cómo Joder, verdes? sí. ¿Verdes de sucio o verdes que es campo? No, joder, es que hay campo. Ah, vale. Pero bueno, esa imagen de Google Maps igual es de hace 2 años, joder. No, fecha de la imagen, marzo del 2019. Es que Hostias. lo pone abajo,